Buenas noches, señores estudiantes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas Por noches. favor, si es que podemos, prendan sus cámaras. Ya voy a prender yo también mi cámara. Para por lo menos conocerles a los que prendan la cámara, ¿no? Porque presentarnos todos va a ser un poco difícil. Entiendo que estamos en este momento, bueno, 17. Ok. Buenas noches con todos. Bueno, a ver, me presento, soy Mercedes Galárraga, les voy a dar teoría microeconómica este semestre, ustedes van a tener esa materia, y nuestros encuentros, como ustedes ya se habrán dado cuenta, van a ser los días miércoles de 7:30 de la noche a 8:30, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, soy de profesión economista, justamente por eso les voy a dar la materia. Y en la universidad yo ya vengo trabajando más o menos unos 8 años. He estado en la modalidad presencial y semipresencial. En algunas materias, dentro de esas también he tenido esta materia de teoría microeconómica o microeconomía también que se conoce, ¿no? ¿Qué más tengo que decirles? Bueno, la materia en sí es bastante interesante, es práctica, tiene, bueno, algo de ejercicios numéricos, algo de números, no tampoco muy complejo, pero sí es una materia que se aplica bastante a las situaciones de la vida diaria. Entonces, les voy a presentar el sílabo que tenemos para este semestre. A ver, si están viendo la pantalla, por favor, me responde. Sí, sí se la ve. Sí, Lice. Ok. Sí, se ve. Muy bien. Ya. Bueno, aquí. Muchas gracias. Okay. Vamos a ver acá. Bueno, luego vemos nuestra aula virtual, cómo va a estar compuesta. Ustedes la estructura, me imagino, ya se saben de memoria la estructura, ¿no es cierto? Entonces, como que no es que les voy a enseñar cuáles son las partes del aula virtual, pero sí qué es lo que vamos a trabajar. Sobre todo, bueno, eso se ve en el sílabo. Vamos a ver teoría microeconómica. Aquí está. Okay, entonces aquí tenemos nuestro sílabo, ahí tenemos la materia. Bueno, aquí están datos generales de mi persona. Bueno, aquí la experiencia docente no son 3 años, eso saca el sistema. Yo en la universidad ya voy 8 años. Yo estoy ubicada acá en la ciudad de Quito, ¿no? En el caso de algunos profes, ustedes van a tener también profes de Ambato, ¿sí? Ok, entonces, perdón, estaba con una compañera chateando. Ok, entonces, como decía, los miércoles de 19:30 a 20:30 vamos a tener nuestro encuentro semanal. Y bueno, esta materia está compuesta por 4 talleres, ¿ya? El taller 1 tenemos introducción a la teoría microeconómica y los antecedentes históricos. Dentro de este taller nosotros vamos a concentrarnos en lo que es el
producción, el aparecimiento de las escuelas del pensamiento económico, es decir, las variadas escuelas y sus representantes o los filósofos dentro de estas escuelas. Como producto de este taller, sí, vamos a tener unos mapas conceptuales que ustedes los van a hacer de acuerdo a lo que han visto, de acuerdo a lo que leen, que bueno, eso ya les voy a hacer ver en el aula virtual como en la parte de lo que es material de estudio. También los que deseen, se pueden apoyar en otros materiales que no estén en el aula. También pueden ser videos, ¿no? También lo pueden hacer. Pero no se olviden de registrar siempre las referencias de donde estamos sacando el material. Entonces, bueno, allí vamos a ver unos 3 temas, lo que es el ingreso o la introducción a la microeconomía. Vemos unos pocos conceptos de economía, porque entiendo que ustedes no han visto principios de economía, entonces directo van a la teoría microeconómica, entonces vemos unos pocos conceptos de economía, luego vemos la definición e importancia de los medios y modos de producción y las escuelas del pensamiento económico, justamente. En el taller número 2 tenemos lo que es el mercado, empresas y producción. Justamente cuando hablamos de mercado, ¿sí? Hablamos de la oferta y la demanda. Entonces ahí vamos a ver dentro de lo que es la oferta y la demanda, vamos a ver la ley de la oferta, la ley de la demanda, qué es oferta, qué es demanda, cómo es la curva de la oferta, cómo es la curva de la demanda. Entonces, este tema, este segundo taller, es un taller bastante interesante, es un taller muy, muy bonito, digo yo, porque ahí aprendemos inclusive cuál es el equilibrio, pero el punto de equilibrio, pero desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista financiero, más bien el punto de equilibrio desde la parte económica. Y luego tenemos el taller 3, ¿sí? Bueno, dentro de este taller 2, antes de seguir pasando, nosotros como producto siempre vamos a tener unos ejercicios de oferta, ejercicios de demanda, ejercicios de oferta y demanda, es decir, de punto de equilibrio. Y entonces ahí ya comenzamos a ver, no necesariamente no se vayan a asustar pensando que vamos a ver matemática de la difícil, sino es una matemática bastante lógica, ¿no? Porque siempre le asociamos con la vida diaria que tenemos, ¿ya? Para entender, por ejemplo, lo que es la ley de la oferta y la demanda, siempre les hago un ejercicio de dónde ubicarse para que ustedes puedan entender más fácil. Luego tenemos el taller 3, que son los costos y la maximización de beneficios. Sí, ahí vamos a ver lo que es el costo. Ustedes ya vieron en costos justamente el costo total, el costo de producción, el costo fijo, el costo variable. Ahí salen unos pocos ejercicios y cómo esto de los costos influye para maximizar las utilidades o las ganancias, los beneficios de una empresa. Recuerde que al hablar de microeconomía, justamente estamos hablando de economía de empresa, economía de escala pequeña, ¿no? Cuando hablamos, en cambio, de macroeconomía, estamos hablando de una economía a nivel estatal, una economía más global, más grande. Entonces aquí vemos los costos empresariales, como les decía, costo fijo, costo variable, y también la maximización, el costo marginal y la utilidad marginal. Es lo que se ve aquí también cuando hablamos de maximización de beneficios para una empresa. Y por último, ¿sí? Tenemos el taller 4, como les había dicho, nosotros tenemos 4 talleres. El taller 4 está compuesto por temas como bienes públicos, estamos ya un poco ingresando a la macroeconomía, y los recursos comunes y las externalidades, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver unos temas bastante fáciles. Y cuando hablamos de externalidades, casi siempre cuando les he preguntado qué creen que es una externalidad, me saben decir que es algo como del extranjero, algo de afuera, algo externo.
No exactamente, luego entenderán qué es una externalidad en economía. Sí, generalmente nosotros los economistas tenemos una conceptualización de ciertas palabras diferente a lo que el común le podría entender. Ahí vamos a ver qué son los bienes, qué tipo de bienes hay, si hay una división de bienes a nivel, desde el punto de vista económico, y las externalidades. Son agentes externos que afectan de manera positiva o negativa muchas veces al negocio o a las personas, por eso son externalidades. Y dentro de esto vemos los recursos comunes también, que es un tema que está dentro de este taller, ¿sí? Ahora, no les fui diciendo las fechas del taller 1, estamos comenzando, bueno, con la socialización de esto del sílabo, estamos comenzando justamente el día de hoy, que es 14 de octubre, este taller 1 se está terminando el 4 de noviembre, es decir, luego del feriado del 2 y 3 de noviembre que tenemos acá en Ecuador. Me refiero a Ecuador porque a veces tenemos alumnos del exterior, entonces están en otro país, pero para que entendamos, ¿no?, que aquí también tenemos nuestros feriados y son el 2 y el 3. Si son de aquí de Ecuador ya saben a qué fechas nos referimos y qué celebramos entre el 2 y 3. El 2 es a nivel mundial, ¿no? El 3 es más bien a nivel de acá de Ecuador, solamente de Ecuador. Luego tenemos el taller 2, iniciamos el 11 de noviembre y finalizamos el 2 de diciembre, ¿sí? Un poquito antes de nuestras fiestas de Quito. Los de acá de Quito conocen que estamos más o menos entre el 4 o 5 de diciembre, estamos en fiestas, a pesar de la cuarentena que tenemos ahora, pero generalmente nos reunimos ahora, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ahora nos reunimos inclusive vía Zoom, entonces puede ser una reunión vía Zoom por las fiestas de Quito. Entonces empezamos el taller número 3, luego estamos justamente desde el 9 de diciembre, ahí vamos el 9 y el 16 de diciembre a tener clase, y luego hay un corte. Recuerde que hay unas vacaciones, unos 15, 2 semanas más o menos, que descansamos o nos apartamos por las fiestas de Navidad y por el fin de año. Y luego nos regresamos a ver o retornamos a las actividades normales, perdón, el 6 de enero, en mi caso, con mi materia. Y este taller se está terminando el 13 de enero, el taller número 3. Luego tenemos el taller número 4, ¿sí?, que les decía que este ya es el último taller y este es el de cierre. Cuando hablamos de bienes públicos y recursos comunes, estamos ya ingresando un poco al tema de la macroeconomía, que es una materia que ustedes recibirán seguido de esta materia en el siguiente nivel. Entonces ustedes quedan con una apertura a lo que es la macroeconomía. ¿Cuándo comienza esto? El 20 de enero, ¿sí? Y termina el 10 de febrero, ¿sí? Es decir, el semestre estamos terminando la segunda semana de febrero. En cuanto a fechas de evaluaciones, no tengo todavía muy claro lo que en distancia, si lo hacen más o menos terminando el segundo taller, y lo mismo la evaluación del taller del segundo bimestre. Estamos finalizando con esto más o menos 10 de febrero, en la segunda semana de febrero. Eso, bueno, ya queda todavía pendiente un poco, aunque tal vez ustedes ya tienen el cronograma de actividades. Nosotros, yo digo nosotros porque yo personalmente distancia en la UTI no había tenido ya unos 6 años, hace años di algo en distancia, pero claro, no dábamos estas tutorías en línea, sino más bien era un poco más impersonal el trato con los estudiantes. Hoy en día tenemos estas tutorías, pero claro, gracias a esto del COVID también nos desarrollamos un poco más en lo que es la tecnología y el uso de estos medios
digitales para poder conectarnos con ustedes. Al final, sí, al final de todo bueno, aquí tenemos toda la rúbrica de evaluación, etcétera, etcétera. Y aquí tengo todo lo que es el proyecto final y todo lo que ustedes presentan. Generalmente, sí, entiendo que ustedes en los niveles tienen que hacer el proyecto integrador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como parte de ese proyecto integrador? Es ver qué tipo de producto, qué tipo de servicio es el que usted está generando en su proyecto integrador. ¿Tienen ustedes representantes, chicos? ¿Tienen o no tienen representante? No. No tienen. ¿Cómo hacen para comunicarse entre ustedes y con el docente? Sí tenemos. Se llama el compañero. Nuestro presidente, Sí, tenemos licenciada. nuestro compañero Eduardo. A ver, el compañero Eduardo me dice por ahí alguien que alcancé a escuchar. ¿Quién es el compañero Eduardo? Buenas noches, licenciada, presente. Ya. ¿Y qué? ¿Usted es el representante del grupo? Así veo. Me acaban de nombrar. Sí. Ok. ¿Cuál es a ver, su nombre ya sé que es Eduardo. ¿Su apellido? Eduardo Molina. Ya, Eduardo Molina. Por favor, en el chat, ¿sí? ¿Sí? ¿Tienen Ya. acceso al chat? ¿Sí? Ok, Sí. en el chat, por favor, póngale su número de celular para yo tomar nota de su número de celular y así tener... ¿Usted sí se puede conectar con todos los compañeros? Generalmente tenemos un grupo donde están todos los compañeros y ahí nos mantenemos informados de cualquier novedad. Ya. Entonces, pero podría ser que a través suyo si es que hay alguna cosa, ¿no? Que algún cambio, alguna novedad, que yo le envíe a usted un WhatsApp y usted les comunica a sus compañeros. ¿Podría Sí, ser licenciada. así? Sí, ¿Sí? obviamente, sí. Sí. Ya, ok. Y bueno, no es que les corte la comunicación o corte comunicación con el resto de compañeros, pero a ver, les voy a poner aquí, ya les voy a compartir nuevamente mi pantalla para que ustedes copien mi correo. Cualquier asunto, por favor, al correo. Si es que, claro, si es que tienen acceso, y de ley tienen acceso a mi número de celular, la gran mayoría, pero no me gusta que me estén chateando mucho. Yo no soy mucho de chats ni nada de eso, tampoco me gustan los grupos. Y peor que me escriban a las 11 o a la medianoche. No sé el caso de ustedes, pero a veces los alumnos de presencial o de semi también sí nos han escrito, tienen alguna emergencia a esa hora, qué sé yo, y nos escriben a las 11, 12 de la noche. Entonces, por ese lado es lo que yo siempre prefiero tener en reserva, un tanto lo del celular, ¿sí? A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, sí están viendo. Sí, dije. Sí, ya vi, pero no sé, aquí se me puso un recuadro de qué también será. Bueno, entonces es para que ustedes, por favor, copien mi correo en caso de alguna urgencia, ¿no? Me mandan el correo. Yo estoy permanentemente viendo el correo, ¿sí? Obviamente en horas de trabajo, sí, pero si me mandan el correo a las 2 de la mañana y quieren una respuesta a esa hora, no la van a tener. Eso segurísimo que no va a pasar. A primera hora del siguiente día sí les respondo con toda la seguridad. ¿Sí? Entonces es mercedesgalarraga@uti.edu.es. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿No? ¿Todo está claro o no está claro nada?
Yo, licenciado. Sí, todo claro. Ya, por ahí alguien me dice, yo sí tengo preguntas. Yo, Eduardo, licenciado. A Bueno, ver, bien, señor Molina. lo que acaba de explicar está claro y bueno, no hay muchas dudas que por ahora. Lo que sí estamos algunos preocupados, no sé si de pronto ustedes tengan conocimiento sobre el inconveniente que hay en la plataforma de las asignaturas que no tenemos ese acceso. No, no sabía. Uy, no sabía. No, la verdad que más bien les iba a... ¿Todos están así o son solo En ciertos su mayoría, estudiantes? Ah, en la en su mayoría. mayoría. Sí, profesora, a mí también me pasa lo mismo. No me habilitan todavía las materias. Se En el supone que aula hoy día ya nos virtual. habilitamos. Sí, en En el el aula aula virtual. virtual. En el SGA, Ya, sí, en el SGA ya está, pero en la aula no, todavía no. ya. Esa es la preocupación. Probablemente sí, hay un poco de, ¿qué les diré? Un poco de retraso en las aulas. No sé si es el primer semestre que se les presenta esto. El semestre anterior, recuerden que tuvimos esto de la pandemia y nos tocó ah, adaptarnos, ¿no? A la nueva forma de clases y todo. Tal vez para ustedes no mucho, pero para la mayoría de profes sí. Hoy día, como, a ver, empezábamos clase la semana anterior, ustedes deben haber sabido, esta semana, esa semana también había inconvenientes tecnológicos, había inconvenientes de materias, inconvenientes, ¿no? Administrativos. Entonces, hasta nivelar esos inconvenientes, decidieron que se empezaba esta semana. Sin embargo, veo por ustedes que no todos pueden accesar a un aula virtual, pero no se preocupen de mi parte. En esta materia todavía no les he puesto actividades ni pruebas para que lo hagan hoy día o este el viernes, tienen que presentar X producto, no todavía. Porque entiendo, yo siempre, bueno, ya voy años en universidades trabajando tiempo completo aquí en la Indoamérica y en todo lado, siempre la primera semana de clases hay estos desajustes, hay estas diferencias de cosas, hay que no aparezco en el sistema, otros sí aparecen con otras materias, entonces siempre hay estos desajustes y hasta nivelarnos pasa una semana, entonces vamos a tener un poquito de paciencia. Con todo, me imagino que ustedes sí se contactaron con la coordinadora de la carrera en la modalidad a distancia. Sí se han contactado con Sandra Cárdenas. Sí, licenciada, nos han mandado comunicado de que tengamos paciencia, de que esperemos. Ya. Sí nos han mandado así comunicados, solo que algunos compañeros, o sea, a los que ya se les ha cargado, ven que ya hay materia, que ya hay tareas, creo, para el domingo, entonces eso es que nos tiene un poco sofocos Allá, porque en nos va a agarrar. esta, ok, a ver, déjenme ver, verán. Bueno, justamente les voy a hacer el paseo por el aula virtual. Si es que yo ahorita veo que está alguna tarea, alguna evaluación, se me ocurre que para este fin de semana le cambio la fecha, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Claro, muchas gracias, licenciada. Claro Sería que sí, buenísimo. hasta que todos tengan acceso y no dupliquemos, porque también si solo unos 3 o 4 lo hacen, después nos toca nuevamente rehacer las tareas. Entonces, más bien para todos estar uniformes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la primera parte ustedes saben que siempre hay una presentación. Bueno, aquí tengo un pequeño resumen de mi hoja de vida. Como me presenté al inicio, yo soy economista, bueno, me gradué en la Universidad Central, luego tengo también la maestría en Administración Empresarial, ¿sí? Y luego hice mis estudios, todavía no los he terminado, de PhD o doctorado en Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Bueno, yo en universidades voy más o menos unos 14, 15 años dando clases. Me he desempeñado en universidades públicas, la central, un tiempo, pero más he estado en universidades privadas. Y una de esas justamente la Indoamérica. ¿Sí? Y en cuanto a la parte laboral, de experiencia laboral, pues he estado en empresas privadas en cargos ejecutivos, ¿no? Como jefe de compras, jefe de adquisiciones,
¿Qué más? Sí, generalmente estuve como jefe de compras o jefe de adquisiciones en algunas empresas y luego ascendí a lo que algunos tal vez conocen el Hospital de los Valles, en la gerencia general del Hospital de los Valles. Entonces, he estado en algunos cargos administrativos bastante importantes y por esas cosas del destino, como digo yo, en una ocasión fui invitada a dar unas charlas en una universidad y me pareció muy bonito eso de contar la experiencia de uno y de dar una clase. Y luego me invitaron a dar más clases, hasta que por último ya me invitaron formalmente para dar clases en una universidad. Pues ya vengo dando por muchos años, como les digo yo, conozco el inicio siempre de los semestres o de los años lectivos y siempre hay estos desajustes. Por eso es que, además que si yo tengo que cambiarles una fecha, darles un poco más de tiempo, sin salirnos, ¿no?, de los límites y de los límites de inicio y fin que nos pone la universidad, yo no tengo inconveniente. Entiendo que como docente tutor, ¿sí?, quien me va a apoyar como docente tutor, no sé si ustedes lo ubiquen, va a estar el economista Víctor Hugo Villacrés. Víctor Hugo, él es economista también, bueno, él ha hecho sus estudios aquí en el país y en el exterior, él es economista de la Universidad Católica, tiene unas 2 o 3 maestrías, ¿no?, fuera de aquí del país, una en Suiza. Entonces, es también así muy abierto, chévere, buena persona. Él es ahora el director o coordinador acá en Quito. Entonces, él es el coordinador de presencial en la ciudad de Quito. Entiendo que él les va a revisar las pruebas, los trabajos, bueno, ahí yo estaré en contacto con él para justamente si hay cambios o si él ve que necesita alguien un refuerzo o ustedes directamente hablan conmigo, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Por un lado. Bueno, entonces tenemos esta parte de lo que es la presentación del profesor, la presentación de la materia. Luego tenemos esta introducción que, bueno, en todas las aulas ustedes van a encontrar. El semestre pasado también teníamos estos 5 pasos que tenemos igualmente este semestre en el aula. La guía instruccional que viene dentro de nuestra aula, donde describimos algo del curso, los contenidos, es decir, los talleres, algo del material de estudio, las clases virtuales. No les especifiqué ahí las fechas porque más en la siguiente parte ya está más especificado. Y cada tutoría, ustedes cuando van a las tutorías en línea, ahí van a encontrar también las fechas y los temas de las clases. Bueno, aquí tenemos el producto final, la evaluación. Se me hizo que aquí había bibliografía, pero bueno, dentro del material de estudio. Luego tenemos la programación. Todo lo que yo les había comentado de cuando se inicia el primer taller, se termina el primer taller y así sucesivamente hasta el 4.º taller, está aquí en esta parte especificada en lo que es programación. Esto ustedes también se pueden descargar de 2 partes, sea de aquí del aula virtual, como también pueden hacerlo desde el SGA, el Sistema de Gestión Académico, de donde también tenemos ya el sílabo. Entonces, ustedes aquí pueden ver las fechas, ¿sí? Aquí no está puesto cuándo va a ser la prueba, pero normalmente lo que entiendo es que más o menos el 3 de diciembre, que es cuando se está acabando nuestro segundo taller, ¿sí?, sería la primera prueba, y luego en la segunda semana de febrero, que se acaba el semestre, sería la segunda prueba. Entiendo que es así, pero si hay que ajustarnos, hay algún cambio, pues hay apertura total de mi parte. De ahí tenemos la siguiente sección, que es el material de estudio. Dentro del material de estudio ustedes van a encontrar, no van a encontrar todavía, aquí no tengo todavía material de estudio, tengo que subirles el material de estudio. Fíjese que nosotros también estamos así, ¿no?, esperando algunas indicaciones que nos tienen que dar para seguirle llenando el aula virtual. Ok, luego tengo tareas. Me parece que yo no tenía puesto tareas. Bueno, aquí hay un jueguito que ustedes lo pueden hacer. Ya, aquí tenemos la tarea 1,
¿sí? Y si ustedes se fijan, la tarea 1 nos habla de los ejercicios de oferta-demanda, punto de equilibrio, etcétera, etcétera. Ahí lo que me dice la fecha límite, veámosle acá, está el 30 de octubre. Bueno, la próxima semana ni el domingo no es 30 de octubre, así que no nos vamos a estresar, ¿sí? Esto también es probable que yo le cambie, porque en esta parte justamente de oferta y demanda lo vamos a ver en el segundo taller. Y el segundo taller no lo vamos a hacer el 30 de octubre. Entonces, esta tarea está sujeta a cambio de fecha, sobre todo a cambio de fecha. Cambio de hora casi que no, pero el cambio de fecha sí se lo va a hacer, ¿sí? Entonces, por esto no se vayan a estresar. Además que todavía no está subido el material. Dentro del material, a ver, van a ir algunos unos PDFs con las diapositivas que yo normalmente les voy a ir explicando en las tutorías en línea, y probablemente ahí ustedes van a tener más tranquilidad para revisarle las diapositivas que van en PDF de manera más pausada. Es lo mismo ese material, o lo que yo les presento acá, les voy a subir al aula virtual. Aparte de eso, vamos a tener unos links de la biblioteca virtual para que se apoyen y sigan estudiando. Y también un libro muy bueno que lo encontré, es un libro de un profesor de Harvard, está en español, no está en inglés. También, bueno, ahí luego les cuento la experiencia que yo tuve con esto del inglés y todo, ¿no? Este libro es muy fácil para entender, y aquí lo tenemos, y tengo puesto aquí, que es el libro de Gregory Mankiw, que se llama Principios de Economía, pero ese libro tiene principios de economía, microeconomía y macroeconomía, ahí mismo, pero se denomina principios de economía. Entonces, en ese libro nosotros con ese libro vamos a trabajar. Es un libro bastante, si ustedes le revisan, en algún momento ese digital los voy a subir, van a entender la economía de manera muy fácil. Es un libro escrito por, como les decía, un profesor de Harvard, Gregory Mankiw, muy buen profesor, excelente escritor. El libro yo lo encontré también en inglés, y por ahí va mi experiencia en esto de microeconomía. Bueno, yo microeconomía recibí acá en la universidad y todo, pero la entendía, pero no era muy afecta a la microeconomía. Y luego tuve la oportunidad de seguir un curso en Illinois, pero en otro idioma, que es el inglés. Increíblemente, que no lo crean, entendí mucho mejor la microeconomía con otro idioma, desde otro punto de vista, y me comenzó a gustar. Y desde ahí me gusta la microeconomía. Entonces, además que encontré este tipo de libros que usted los lee y tranquilamente puede entender la teoría, ¿no? Entonces, fíjese, aquí está esta tarea, pero no se vayan a asustar. Yo capaz y ahora le pongo como oculta hasta cuando ya veamos los temas, ¿sí? Entonces, no se me estresen, no se me vayan a cortar las venas por esta tarea que apareció ahí. Luego, las actividades prácticas, eso sí, me gustaría ver entrar por acá, ¿sí? En actividades prácticas, ustedes, bueno, yo les tengo que subir las guías de actividades prácticas que vamos a encontrar. Vamos a tener 4 actividades prácticas en el semestre dentro de esta materia. ¿Dónde está la materia de ustedes? Aquí, está aquí, aquí. ¿Sí? Entonces, esta materia tiene 4 actividades prácticas, va a haber 4 PAEs, ¿sí? Por cada taller vamos a trabajar una actividad práctica. La primera, obviamente, ustedes van a hacer, como les decía antes, un mapa conceptual de los modos de producción, uno, y otro mapa conceptual de las escuelas económicas, ¿ya? Entonces, no vayan a asustarse, ni mucho menos. Eso lo pueden hacer en Visio, si los que desean, o los que no, pues pueden hacerlo en Excel.
básicamente vamos a utilizar el software con el que más nos adaptemos. Hacemos nuestro mapa conceptual y luego eso lo subimos dentro de las actividades prácticas en las pares. Cada tema, cada taller tiene sus actividades prácticas. En el taller 2, 3 y 4, es decir, a partir del 2 al 4, tenemos más ejercicios, ¿sí? Son más ejercicios los que desarrollamos. Y recuerde que la mayor parte de ejercicios son más de lógica, más que nada es la lógica, el razonamiento. Entonces va por ahí todo lo que es esto de las PAE. Entonces aquí tengo, fíjese, los modos de producción, tengo las escuelas económicas y fíjese las fechas, ¿no? Y de ahí estas otras de acá todavía no está publicado para ustedes, lo tengo cerrado todavía, porque tengo que ir viendo cómo vamos avanzando para irles yo abriendo las actividades y que ustedes sigan subiendo de acuerdo a las guías que ustedes tienen, o que ustedes van a tener dentro de lo que son la guía PAE. Luego, bueno, las evaluaciones, sí, eso sí se nos ha indicado que ustedes tienen 2 evaluaciones en el primer bimestre, sí, una por cada taller, y en el segundo bimestre tenemos asimismo 2 evaluaciones más. Sí. Bueno, aquí no sé por qué me aparece guía PAE, no tengo idea, ya vamos a revisar qué pasó aquí, pero también hay una evaluación de recuperación en el caso de que usted necesite una recuperación, ¿no es cierto? Luego tenemos el producto final. El producto final siempre se relaciona, o siempre lo he tratado de relacionar con el proyecto integrador que ustedes hacen, ¿sí? Entonces, por ahí viene esto del producto final y parte de su proyecto integrador. Tutorías, recuerde que tutorías, usted también, aparte de estas tutorías, cuando se me ocurre, no alcanzó a subir, tuvo problemas de internet, a veces nos olvidamos también que teníamos una tarea, qué sé yo, o estamos bajos en notas, podemos solicitar tutoría por insuficiencia de notas, ¿no? Es decir, por bajas notas, para que usted pueda subir nuevamente un deber, nuevamente una tarea, etcétera. Entonces, ahí usted genera su tutoría en el SGA y yo le genero dentro de la sección tutoría, qué sé yo, apertura del trabajo para que usted pueda subir nuevamente su trabajo mejorado, ¿ya? Dentro de recursos de interés, bueno, aquí vienen enlaces, viene todo lo que es la biblioteca virtual, sí, aquí tenemos 2 libros de la biblioteca virtual, y fíjese lo que a ustedes les está pasando en cuanto a lo del aula virtual. A nosotros nos pasó esta semana con lo de la biblioteca virtual. No hemos podido acceder hasta el día de hoy en la mañana a lo que es la biblioteca virtual. Felizmente esto lo había hecho hace unas 2 semanas y entonces no tuve problemas, pero para acceder justo esta semana que iniciábamos clases no hemos tenido facilidad. Es justamente porque se genera una cantidad de información y los señores de sistemas y todo hasta arreglar y ordenar todo deben estar todo hecho locos ahí. Por eso es que tenemos ese inconveniente. Bueno, aquí tengo de la base de datos un documento para que ustedes lo revisen. En algún momento de una tutoría así en línea podemos entrar y revisar, cliquear en el aula virtual cuando ya tengamos todos, qué sé yo, a mediados de octubre o fines de octubre ya podemos entrar a cliquear y revisar. Dentro de descargables, déjenme ver si está aquí el libro de Gregory Mankiw. Aquí está. Dentro de descargables, sí, pero también les voy a ingresar en material de estudio el libro que les estaba explicando de Gregory Mankiw, que es un libro, no sé, creo que tiene unas 600 hojas. No vamos a revisar las 600 hojas, como les decía, tiene una parte de economía, una parte de microeconomía y luego una parte de macroeconomía. Entonces, lo nuestro es más la macroeconomía. Y luego vemos acá, vamos a ver recursos.
curso de interés. Vamos. Entonces, dentro de descargables y en material de estudio, ustedes van a tener acceso a este libro de Gregory Mankiw, ¿ya? A ver, ahorita que le cliqué aquí, me salió, no sé si se fijaron ustedes. Déjenme volver a cliquear aquí para ver si es que me salió, ¿no? Que me salió acá el nombre del tutor. Miren, aquí me sale Víctor Hugo Endara. Él es el tutor de apoyo, ¿no? El que me apoya en este sentido. Ahí está Víctor Hugo Villacrés de Endara. Para los que son de acá, bueno, a nivel general, Víctor Hugo también era director algo del IES, director general del IES, algo así, en la época del gobierno anterior. Entonces, también, bueno, acá es bastante conocido. Y luego tenemos esta parte que son nuestras tutorías en línea, estas clases que tenemos ahora. Bueno, yo les digo clases, ¿no? Estoy enseñando al término clases, pero bueno, son en general para ustedes que son de distancia, realmente se denominan tutorías. Yo estoy dividiendo las tutorías por taller, ¿sí? Y dentro de las indicaciones, digamos, de una información que se les pone en la tutoría, está justamente los temas que vamos a ir revisando dentro de las fechas propuestas, ¿sí? Entonces aquí están todos nuestros temas. Y aquí me falta crear, eso lo estuve creando hoy en la mañana para un curso ya, porque el Teams, que ustedes tal vez ya lo manejaban, no sé, también cambió las políticas. Ahora grabamos la clase, pero tiene una validez de 20 días. En 20 días se caduca, se expira y le eliminan. Entonces las clases en línea que vamos a grabar, yo les voy a poner acá un link debajo de esto de las tutorías. Va a ir una sección donde van a ir los links para que ustedes accedan a las clases. Estos links, justamente, fíjese acá, yo tengo en archivos OneDrive, justo lo que les decía, ¿no? Alguien ya ha ingresado aquí hace 4 minutos, no me han modificado, veamos qué me han hecho, porque nadie me puede modificar. Entonces, estas clases ustedes van a tener acceso con un link que yo les voy a compartir en el aula virtual y ustedes accesarán por fechas a las clases que quiere revisarse, quiere revisar o no pudo acceder ese día o no tiene tiempo a estas horas para entrar a la tutoría. Entonces usted va a tener todas las clases en nube, nosotros estamos ya manejando la nube, accede y en algunos casos, eso sí, no sé, me parece que sí se pueden descargar también, si es que usted quiere descargarse la clase, también lo puede hacer. Eso va a estar dentro de esta sección que se denomina tutorías en línea. ¿Estamos? Entonces, esto en cuanto al aula virtual. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? No, Inge. ¿Estamos claros? ¿Sí? Todo claro. No, estamos claros. Chévere, muy bien. Entonces, a ver, vamos a la primera parte. Bueno, ahí me está faltando, ¿qué me está faltando? Indicarles. No, bueno, aquí está el sílabo, ¿sí? Ustedes van a tener el sílabo en el aula virtual también, dentro del material de estudio también, creo que estaba dentro del material de estudio para ponerle una sección sílabo, no, ya no tenemos antes, pero dentro del material de estudio les voy a colocar el sílabo también para que ustedes, si quieren descargarse, pues lo hagan, si es que desean. ¿Qué más? Eso en general en cuanto a la materia. ¿Sí? Un momento.
Voy a dejar de compartir. Me espera un segundo para abrir por acá otras ventanas que tengo. Ok, sí están viendo la pantalla, ¿no? En este momento. ¿Sí? Sí, jefe. Ya. A ver, entonces vamos a ver ya la primera parte de lo que es la introducción a la microeconomía. Y siempre vamos a ver la primera, lo que es la economía en sí, una definición etimológica. Esta palabra de economía proviene justamente del griego, como la gran mayoría de ciencias provienen de Grecia, etc. ¿No? Entonces viene de dos palabras, la una que es oikos, que significa casa, y la otra que es nom, significa administración. Entonces, ¿qué vendría a ser la economía? La administración de la casa, o el que administra una casa. Para esto también tenemos un antecedente histórico que es Aristóteles, ¿sí? Cuando nos habla de la administración de la casa. Entonces tenemos otras definiciones de economía, ¿sí? Vamos a ver que existen otros autores que nos hablan de economía y más o menos en el siglo XVII, cuando estamos hablando del feudalismo, que ya veremos los modos de producción, pues, se hablaba de la administración del rey y de sus reinos. ¿Sí? Recuerde que los feudos estaban compuestos por grandes extensiones de tierra, pero quienes eran los dueños de esas extensiones de tierra eran los reyes, ¿no? Desde ahí aparecen esto de los reinos y eso. Luego también tenemos otra definición que nos habla de que la economía justamente es la distribución también y la administración de los recursos escasos entre los miembros de acuerdo a las habilidades, a los esfuerzos y a los deseos que tenemos. Primero estamos hablando obviamente de una economía doméstica, ¿no? Porque hablamos de la administración de la casa. Cuando estamos en la casa, pues nosotros distribuimos las actividades de acuerdo a las habilidades que cada uno tiene en la casa y a los esfuerzos y etcétera. Entonces, eso es hacer economía, distribuir recursos escasos. Las decisiones, es decir, entre casa y sociedad, se definen de acuerdo a la manera en la que se decide qué trabajos y qué tareas deben realizarse. Eso es, cuando hablamos de casa y sociedad, es porque estamos hablando de algo pequeño, ¿no? La casa, la parte doméstica y la sociedad.
en la empresa. Justamente se decide qué trabajos y qué tareas se van a realizar. Es importante la administración de los recursos escasos dentro de la sociedad. Recuerde que los recursos escasos, tenemos muchos recursos escasos en la sociedad. Uno de ellos, ¿cuál es? ¿Qué recurso escaso tienen ustedes? A ver. Perdón, no lo escuché. Perdón. Alguien dijo por ahí algo. ¿Qué recurso escaso es el que, o qué recurso es el que nos falta generalmente en la casa, en la empresa? Muy bien, el dinero, ¿no es cierto? Entonces, justamente la economía viene a ser el estudio de esa administración del recurso escaso. En este caso puede ser el dinero. Si es de otro tipo de administración, puede ser el agua. Si estoy a nivel hogar, ¿no es cierto? Si estoy a nivel casa, puede ser también el tiempo. Sí, hablamos de recursos importantes para la sociedad. También dentro de otro concepto tenemos como ciencia de elección, ya que siempre tendremos que elegir o escoger entre diferentes bienes o formas de producir, y la economía busca la mejor elección a partir de un método que está establecido para ello. Otra definición es que, como en el mundo existen recursos limitados como el dinero, el trabajo, la capacidad para trabajar, algunas materias primas, entonces, y la economía se encargará de estudiar cómo conseguir bienes a partir de esos recursos escasos o limitados, administrándolos con acierto. Pues fíjese que usted, ¿sí?, en su casa, a diario, está haciendo economía, ¿sí? Todos los días estamos realizando esta actividad, ¿no? Aplicamos esta ciencia al administrar los recursos con los que tenemos y de la manera más certera. Muchas veces no tan certera, pero le administramos ahí. Entonces, una forma de definir a la economía. Entonces, existen definiciones de economía que se relacionan con las escuelas económicas. Ya veremos un poco más en las escuelas económicas, pero vemos una definición de economía justamente con Aristóteles. Él nos habla que la economía es la ciencia de la administración de la comunidad doméstica, entendiéndose por comunidad doméstica a un grupo familiar, a la casa. ¿Sí? Estamos hablando justamente de la casa. Luego los postrenacentistas, ¿sí?, nos dicen que la economía, en cambio, es una rama del conocimiento que está dirigida esencialmente a la mejor administración del Estado, con el objeto central de promover su fortalecimiento. Entonces, fíjese, inicialmente Aristóteles define como la economía doméstica, la comunidad doméstica, la casa, ¿sí?, la familia. Y luego, en cambio, nos aparece un nuevo elemento que es el Estado. Y ya nos habla de fortalecer el Estado, administrar el Estado. La escuela clásica, ya veremos quiénes son sus representantes de la escuela clásica, nos dice que es la ciencia que estudia cómo se crea, cómo se distribuye y cómo se consume la riqueza. En la escuela clásica usted ya ve un nuevo elemento, ¿sí? Ya no solamente está el grupo familiar, ya no solo está el Estado, acá ya se está hablando en cambio de lo que es riqueza, ¿sí? Ya la acumulación, estamos aquí ya hablando de riqueza. Tenemos un nuevo concepto, ¿sí?, de la escuela marxista. Carlos Marx o Karl Marx, un filósofo alemán, realmente él, fue el creador o el pensador de lo que es la historia dialéctica, ¿sí?, o la dialéctica histórica dentro de lo que es la economía. Entonces, ¿qué nos dice Carlos Marx? Carlos Marx nos dice que economía es la ciencia que estudia
las leyes económicas que rigen la producción, la distribución y el consumo de los bienes materiales de la sociedad humana. Él, en cambio, aquí nos habla de producción, distribución y consumo, pero no nos dice de productos y servicios, etcétera. Nos habla de bienes materiales y también nos habla de la sociedad, del ser humano. En cuanto a las escuelas contemporáneas, ellos sostienen que es el estudio de la escasez y de los problemas que de esta escasez se derivan, ¿sí? Entonces, fíjese que cada uno o cada época con su escuela va teniendo una definición de economía de diferente manera, obviamente porque el tiempo va cambiando y como veremos luego, la economía también se basa de acuerdo a modos de producción. Y ahí veremos cuáles son los modos de producción. Ok, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, economía. ¿No? ¿Está claro? No, ningún. Entonces hemos visto, y muchas gracias, hemos visto ya una primera fase, ¿no? Los conceptos desde los varios puntos de vista y también desde las diferentes escuelas, los conceptos de lo que es economía. Entonces, para la próxima clase ya veremos modos de producción y las escuelas de pensamiento económico. Muy bien. Entonces, este material, sí, estas diapositivas que acabo de presentarles, también les subiré al aula virtual porque las pruebas se derivan de justamente este material de estudio, ¿sí? Con este material que yo les presento aquí en clase también. Entonces, ha sido un gusto haberles visto el día de hoy, aunque no les veo totalmente, pero por lo menos les veo las fotos, algunos, a otros ni las fotos. Entonces, nos vemos la próxima semana de hoy en 8. Espero que ya también tengan acceso al aula virtual, de tal manera que ustedes no estén estresados, ni mucho menos con esto de que no podemos accesar al material, no podemos accesar, qué sé yo, a las pruebas, a las tareas, etc. Yo espero que ya todo se les solucione hasta la próxima semana. Una buena noche, chicos. Muchas gracias, licenciado. Igualmente, Inge. Aún no se salgan, ¿no? No se salgan todavía, por favor. Voy a hacer algo Lice, acá. una pregunta. Sí, claro, dígame. Con relación a la asistencia en el CGA, ¿debemos nosotros digitarla o usted ya nos ayuda desde allá? No, yo desde acá les tomo lista. O sea, están todos con asistencia. ¿Cómo lo hacían antes? Cuéntenme así en unos segundos. El semestre pasado nos tocaba uno mismo poner asistencia. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Pero en el SGA ingresaban ustedes? Sí, nos daba la opción de uno poner asistir y así eso. Así, ¿en el SGA o en el aula virtual? En el SGA. Oh, ¿en qué parte será? Mis horarios. Horarios. Ya en los horarios. A ver, si ustedes ingresan, ¿pueden ingresarse ahora en este momento? Ya revisamos si ya están como asistidos. ¿Y si hay cómo poner o ya están como asistidos ustedes? Ya estamos como asistidos, dicen. Ya, ok. Sí, lo que pasa es que, sí, o sea, yo tengo esa opción acá y obviamente que estas tutorías de lo que nos explicaban no son obligatorias, ¿no es cierto? Asiste el que realmente quiere aprender algo más, escuchar algo más del profesor, no solo tenerle el material. Y es bueno también, ¿no? Pero claro, o sea, yo les pongo ya la asistencia. Por ahí el señor Villavicencio ha alzado la mano, ya bajó la mano, ¿qué pasó? Sí, Inge. Ya, Yo le quería decir, sí, porque yo creo que mejor es que usted mismo nos ponga la asistencia, porque a veces uno, bueno, en mi caso yo a veces me se olvida entrar en el SGA y a veces no pongo, y cuando uno no pone sale como ausente, entonces
como le digo, a veces sí frustra ver que sale ahí en rojo ausentes, como chuticas, me va a bajar de puntos, o alguno piensa eso. Entonces, es preferible que usted mismo nos ayude poniendo ahí la asistencia. No creo que hay ningún inconveniente en eso. Sí, Eso no, nomás. sí, sí. Normalmente yo también, bueno, ¿qué les diré? O sea, si ustedes se olvidan, yo también me sé olvidar, yo soy súper despistada, pero bueno, ahora ya tengo algunas alarmas para que me recuerdo que tengo que entrar al SGA porque sí, generalmente he perdido así algunas clases por olvido, sobre todo por olvido. Ujú. Pero no hay problema, yo igual les pongo la asistencia, a menos que nos den alguna otra indicación o nos den una nueva indicación, entonces yo también les comunicaría a ustedes, ¿sí? Ahora sí pueden comenzar a salir, nos despedimos, que tengan una buena noche y ya me descargué la lista de asistentes aquí en el Teams también. Una buena Muchas noche. gracias. Gracias Ya, también. muchas gracias, Inge. Nos Gracias, vemos la economista. próxima Buenas semana. noches, economista. Pasen Una buena bien. noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias, noches. Inge. Una buena noche a todos. Gracias a todos.